el comienzo de una historia desgarradora. Durante décadas, Richard Gere fue considerado no solo uno de los actores más carismáticos de Hollywood, sino también un símbolo de elegancia, madurez y sensibilidad. Su mirada profunda, su voz serena y su presencia magnética en la pantalla lo convirtieron en una figura casi mítica, alguien que parecía haber encontrado el equilibrio entre el éxito profesional y la introspección personal. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, se escondía una historia mucho más compleja, marcada por heridas emocionales, decepciones amorosas y una constante búsqueda de estabilidad. Para comprender la magnitud de la tragedia que hoy sacude su vida, es necesario retroceder en el tiempo y explorar los caminos que lo llevaron hasta este punto. Richard Gere no siempre fue el hombre sereno que el público cree conocer. En sus años más jóvenes, su vida estuvo marcada por una intensa pasión por el arte, pero también por una inquietud emocional que lo acompañaría durante décadas. Desde sus primeras relaciones sentimentales, Gere mostró una tendencia a entregarse por completo, a amar sin reservas, como si cada vínculo fuera definitivo. Sin embargo, esa misma intensidad se convertiría en la raíz de sus futuras decepciones. Su primer matrimonio, aunque lleno de promesas, no logró resistir las presiones de la fama ni las diferencias personales. La vida bajo los reflectores, combinada con agendas profesionales exigentes y expectativas irreales, terminó erosionando la relación. Lo que comenzó como una historia apasionada, terminó en silencio, en distancia, en una ruptura que dejó a Gere profundamente afectado. No fue solo un divorcio, fue el inicio de una desconfianza que empezaría a crecer lentamente en su interior. Años más tarde, el actor volvió a intentarlo. Su segundo matrimonio representaba una nueva oportunidad, una especie de redención emocional. Esta vez, Gere parecía más prudente, más consciente de los errores del pasado. Intentó construir una relación basada en la comunicación y la estabilidad. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Nuevamente, las diferencias, las tensiones y las inevitables dificultades de una vida pública terminaron por fracturar el vínculo. El segundo divorcio fue aún más doloroso que el primero, no solo por la pérdida en sí, sino porque confirmó uno de sus mayores temores. Quizás el amor duradero no estaba hecho para él. Después de esa segunda ruptura, algo cambió profundamente en Richard Gere. Ya no era el mismo hombre. Su sonrisa se volvió más contenida, su mirada más distante. Aunque seguía trabajando y manteniendo su imagen pública, en su interior había construido una barrera invisible. Muchos de sus allegados comenzaron a notar que evitaba hablar de relaciones, que se refugiaba en su espiritualidad y en su vida privada. Para él, el amor había dejado de ser una promesa y se había convertido en una incertidumbre. Durante ese periodo, Gere se dedicó a sí mismo. Viajó, meditó, se involucró en causas humanitarias. Intentó encontrar en la introspección lo que no había logrado en el amor, y durante un tiempo pareció suficiente. La soledad, lejos de ser un castigo, se convirtió en un refugio seguro, un espacio donde nadie podía herirlo. Pero la vida, impredecible como siempre, tenía reservado un giro inesperado. Fue entonces cuando apareció Alejandra Silva. Alejandra no era simplemente una nueva pareja. Representaba algo distinto, algo que Gere no había experimentado antes. Desde el primer momento, su presencia tuvo un efecto casi transformador en él. No se trataba solo de atracción o compatibilidad. Había una conexión emocional profunda, una sensación de calma que él no había sentido en años. Para alguien que había perdido la fe en el amor, ese encuentro fue casi milagroso. La relación entre Gere y Alejandra creció de manera discreta pero sólida. A diferencia de sus matrimonios anteriores, esta vez el actor optó por mantener su vida privada lejos del escrutinio público. No había declaraciones grandilocuentes ni apariciones constantes en eventos mediáticos. Todo parecía desarrollarse en un espacio íntimo, protegido, casi ajeno al mundo exterior. Con el paso del tiempo, la pareja consolidó su vínculo. 8 años juntos no eran poca cosa, especialmente considerando el historial sentimental de Gere. Para muchos, su relación con Alejandra representaba finalmente el equilibrio que tanto había buscado. Amigos cercanos hablaban de una transformación evidente. El actor parecía más tranquilo, más feliz, incluso rejuvenecido. Había recuperado la capacidad de confiar, de compartir, de imaginar un futuro en compañía de alguien. El matrimonio llegó como una confirmación de ese renacimiento emocional. Para Gere, no era simplemente un compromiso formal, sino una declaración de fe en el amor. Después de 2 fracasos, atreverse a volver a creer requería un valor extraordinario. Y él lo hizo. Durante años, todo parecía indicar que había tomado la decisión correcta. Pero detrás de esa aparente estabilidad, pequeñas grietas comenzaron a formarse.
Al principio, eran detalles casi imperceptibles. Cambios en la rutina, silencios prolongados, miradas esquivas. Nada lo suficientemente evidente como para generar sospechas inmediatas, pero sí lo bastante significativo como para incomodar a alguien con la experiencia emocional de Gere. Él conocía esos signos, ya los había visto antes, ya los había vivido. Sin embargo, esta vez decidió ignorarlos. Quizás por miedo, quizás por amor, o quizás porque no estaba dispuesto a aceptar que la historia pudiera repetirse. Alejandra, por su parte, mantenía una actitud aparentemente normal. Seguía cumpliendo con sus responsabilidades, participando en la vida familiar, mostrando afecto en público. Todo parecía en orden, pero en el mundo de las relaciones, las apariencias pueden ser engañosas. Con el tiempo, las dudas comenzaron a crecer en el interior de Gere. No eran acusaciones, ni siquiera sospechas claras. Eran más bien sensaciones, intuiciones difíciles de explicar, pero imposibles de ignorar. Esa incomodidad silenciosa que se instala en el pecho y no desaparece. Y entonces, ocurrió algo que cambiaría todo. Un descubrimiento inesperado. Un detalle aparentemente insignificante, que al ser observado con atención, reveló una verdad mucho más profunda. Un nombre, un vecino, un joven que siempre había estado allí, demasiado cerca, demasiado presente, pero completamente fuera de cualquier sospecha. En ese momento, Richard Gere sintió como el pasado regresaba con una fuerza devastadora. Las dudas se transformaron en preguntas, las preguntas en miedo, y el miedo en una certeza que aún no estaba listo para enfrentar. El hombre que había aprendido a amar de nuevo estaba a punto de enfrentarse a la posibilidad de perderlo todo otra vez. Y esta vez, el golpe sería aún más difícil de soportar, porque no solo estaba en juego su matrimonio, estaba en juego la última esperanza que le quedaba, la grieta en el silencio. Si el amor entre Richard Gere y Alejandra Silva había sido durante años un refugio contra las tormentas del pasado, lo que comenzó como una leve incomodidad, pronto se transformó en una inquietud persistente, imposible de ignorar. El matrimonio, que en su momento había sido descrito por su entorno cercano como equilibrado y sereno, empezó a mostrar signos de desgaste. No se trataba de discusiones abiertas ni de conflictos evidentes. Al contrario, todo ocurría en un nivel mucho más sutil, más peligroso. El silencio. Gere, con la experiencia emocional acumulada tras 2 matrimonios fallidos, sabía que las relaciones no se rompen de un día para otro. Se desgastan lentamente, como una cuerda que se tensa hasta el límite. Y en ese proceso, los pequeños detalles son los que revelan las grandes verdades. Alejandra comenzó a cambiar. Al principio, fueron cosas insignificantes. Un mayor interés por su teléfono, mensajes que respondía con rapidez pero ocultando la pantalla, llamadas que interrumpía al notar la presencia de su esposo. Nada que, por sí solo, pudiera ser considerado una prueba. Pero en conjunto formaban un patrón. Gere intentó convencerse de que estaba exagerando. Después de todo, había pasado años reconstruyendo su confianza en el amor. No quería destruirlo todo por simples sospechas. Se repetía a sí mismo que el pasado no debía contaminar el presente, que Alejandra no era sus exesposas, que esta vez era diferente. Pero la intuición no desapareció. De hecho, creció. Las ausencias de Alejandra comenzaron a ser más frecuentes. Salidas imprevistas, compromisos de última hora, explicaciones vagas. Siempre había una razón, siempre había una lógica aparente. Pero algo no encajaba. Algo no terminaba de ser creíble. Una noche, mientras cenaban en casa, Gere observó algo que lo inquietó profundamente. Alejandra sonrió al leer un mensaje en su teléfono. No era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa distinta, espontánea, casi luminosa. Una expresión que él no había visto en mucho tiempo y que, en ese momento, no estaba dirigida a él. Ese instante, fugaz pero revelador, se quedó grabado en su mente. No dijo nada, no preguntó, pero algo dentro de él se rompió. A partir de ese momento, comenzó a observar con más atención. No se trataba de vigilancia obsesiva, sino de una necesidad casi instintiva de comprender lo que estaba ocurriendo. Gere no era un hombre impulsivo, prefería entender antes de actuar, pero cuanto más observaba, más evidente se volvía el cambio. Alejandra estaba distante, no físicamente, sino emocionalmente. Sus conversaciones se volvieron superficiales, sus respuestas más breves, su presencia menos comprometida. Estaba allí, pero no realmente. Era como si una parte de ella hubiera desaparecido. Y entonces apareció él, el vecino, un joven que vivía a pocos metros de su casa. Siempre había estado allí, formando parte del entorno cotidiano, sin llamar la atención. Era amable, discreto, incluso respetuoso. Alguien que saludaba con cortesía y mantenía las distancias. O al menos eso parecía. Hasta que dejó de ser así. Gere comenzó a notar coincidencias extrañas. Alejandra salía, y poco después, el joven también.
A veces regresaban casi al mismo tiempo. Otras veces intercambiaban miradas que, aunque breves, contenían una complicidad difícil de explicar. No había pruebas, pero tampoco había tranquilidad. La situación alcanzó un punto crítico. Una tarde aparentemente normal. Gare regresó antes de lo previsto a casa. No había avisado. No era algo habitual, pero tampoco extraordinario. Sin embargo, lo que encontró al llegar lo dejó inmóvil. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Llamó a Alejandra, pero no obtuvo respuesta. Recorrió las habitaciones, una por una, sintiendo cómo una sensación de inquietud crecía en su interior. Todo parecía en orden, pero algo no estaba bien. Entonces escuchó un sonido, una puerta que se cerraba. Rápidamente, se dirigió hacia el origen del ruido. Pero cuando llegó ya era tarde. No había nadie, solo el eco de algo que acababa de suceder. Y en ese instante lo vio, a través de la ventana, el joven vecino alejándose apresuradamente. No hubo palabras, no hubo confrontación, solo una imagen. Pero esa imagen fue suficiente. El corazón de Gare comenzó a latir con fuerza. No era ira lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era una mezcla confusa de incredulidad, miedo y una dolorosa sensación de déjà vu, como si estuviera reviviendo un capítulo que creía haber cerrado para siempre. Esa noche, la distancia entre él y Alejandra fue más evidente que nunca. Se sentaron juntos, pero no hablaron. Compartieron el mismo espacio, pero no la misma realidad. Gare sabía que algo había cambiado de manera irreversible. Ya no se trataba de intuiciones o sospechas. Había cruzado una línea invisible. Había visto lo suficiente como para saber que la verdad estaba cerca, demasiado cerca. Pero aún no estaba preparado para enfrentarla, porque hacerlo significaría aceptar que, una vez más, el amor en el que había decidido creer podía estar construido sobre una ilusión. Y esta vez, el precio emocional sería mucho más alto, porque no solo perdería a una mujer, perdería la última versión de sí mismo que aún creía en el amor. La verdad que lo destruyó todo, el silencio ya no era una opción. Después de aquella tarde en la que Richard Gere vio al joven vecino salir apresuradamente de su casa, algo dentro de él cambió de forma definitiva. No era solo una sospecha lo que lo consumía ahora, sino una certeza que crecía como una sombra imparable. Una certeza que no necesitaba pruebas concluyentes para sentirse real. Durante días, Gere intentó mantener la normalidad. Desayunos compartidos, conversaciones superficiales, rutinas que imitaban la estabilidad de siempre. Pero cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de una tensión invisible que lo desgastaba por dentro. Era como si viviera en una realidad paralela, donde todo parecía intacto, pero nada lo estaba realmente. ¿Alejandra lo notó? Alejandra Silva siempre había sido perceptiva, y no tardó en darse cuenta de que algo en su esposo había cambiado. Su mirada ya no era la misma. Había una distancia emocional, una frialdad contenida, una especie de barrera que él había levantado sin decir una sola palabra. ¿Te pasa algo?, preguntó una noche, con un tono que mezclaba preocupación y cautela. Gere la miró. Durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Tenía la oportunidad de responder con una mentira piadosa, de seguir evitando lo inevitable. Pero ya no podía más. Sí, respondió finalmente, con una calma que ocultaba el caos interior. Me pasa que ya no sé quién eres. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discusión. Alejandra bajó la mirada. No negó nada. No preguntó a qué se refería. Y en ese gesto, en esa ausencia de defensa, Gere encontró la confirmación que tanto temía. La conversación que siguió no fue explosiva. No hubo gritos ni acusaciones descontroladas. Fue, en cambio, una confrontación lenta, dolorosa, casi quirúrgica. Cada palabra parecía pesar toneladas, cada frase abría una herida nueva. Lo vi, dijo él, sin rodeos. Lo vi salir de nuestra casa. Alejandra cerró los ojos por un instante. No había escapatoria. No es lo que crees, intentó decir, pero su voz carecía de convicción. Gere negó con la cabeza lentamente. No me mientas, no otra vez, no después de todo lo que hemos construido. Ese otra vez pues no pasó desapercibido. No se refería solo a ella, se refería a su pasado, a sus 2 matrimonios fallidos, a todas las veces que había confiado y había sido decepcionado, a todas las veces que había decidido creer, para luego caer. Alejandra respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Quizás lo había evitado, quizás lo había postergado, pero siempre estuvo ahí, esperando. Y entonces lo dijo, no con orgullo, no con desafío, sino con una mezcla de culpa, cansancio y una extraña liberación. Sí, hay alguien más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Para Gere ese instante fue devastador. No porque confirmara lo que ya intuía, sino porque destruía lo último que aún quería salvar.
la posibilidad de que todo fuera un malentendido. ¿Quién es?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Alejandra dudó, pero solo por un segundo. El vecino. El golpe fue directo, brutal, irreversible. Kere sintió como algo se quebraba en su interior, no de manera ruidosa, sino silenciosa, como un cristal que se fractura desde dentro. No era solo la traición, era la cercanía, la familiaridad, el hecho de que todo hubiera ocurrido tan cerca, tan dentro de su propio espacio, de su propia vida. ¿Desde cuándo? Su voz era baja, casi apagada. Hace unos meses, no días, no semanas, meses. Cada uno de esos meses representaba momentos compartidos, recuerdos construidos sobre una mentira. Cenas, conversaciones, gestos de cariño que ahora se desmoronaban al ser reinterpretados bajo una nueva luz. ¿Por qué?, preguntó finalmente. No era una pregunta acusatoria, era una súplica, una necesidad desesperada de entender. Alejandra tardó en responder, porque no había una respuesta simple. No lo sé, admitió. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Me sentía perdida, distante, y él estaba ahí. Kere soltó una leve risa amarga. Siempre están ahí, ¿no? No había sarcasmo en su voz, solo resignación. La conversación continuó durante horas. Detalles, explicaciones, intentos de justificar lo injustificable. Pero nada de eso cambiaba lo esencial. La confianza había sido rota, y sin confianza todo lo demás pierde sentido. En algún momento de la madrugada, el cansancio emocional los alcanzó. Ya no había más preguntas, ni más respuestas. Solo quedaba la realidad, cruda y definitiva. Kere se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, miró hacia la casa del vecino. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar para él. En ese instante, comprendió algo que le dolió más que la traición misma. No era la primera vez, y probablemente no sería la última. No porque las personas fueran iguales, sino porque él seguía creyendo en algo que quizás no estaba destinado a durar en su vida. El amor, ese amor en el que había decidido confiar una vez más, después de 2 fracasos, después de años de reconstruirse. Ese amor que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Lo amas?, preguntó sin girarse. Alejandra no respondió de inmediato, y ese silencio fue, nuevamente, una respuesta. Kere cerró los ojos. No necesitaba escuchar más, porque en ese momento entendió que no solo había perdido a su esposa, había perdido la ilusión de que esta vez sería diferente. Y esa pérdida era mucho más profunda, mucho más dolorosa, mucho más definitiva. El eco de una última ilusión. El amanecer llegó sin esperanza. Después de la noche en la que la verdad finalmente salió a la luz, la casa, que alguna vez fue un refugio para Richard Gere, se convirtió en un espacio extraño, casi irreconocible. Todo seguía en su lugar. Los muebles, las fotografías, los recuerdos cuidadosamente construidos durante años. Pero el significado de cada uno de esos elementos había cambiado. Ya no eran símbolos de amor, eran vestigios de una ilusión. Kere no durmió. Permaneció en silencio durante horas, sentado junto a la ventana, observando cómo la oscuridad se transformaba lentamente en luz. No porque esperara encontrar respuestas, sino porque sabía que ya no había ninguna que pudiera reparar lo que se había roto. La traición no siempre destruye de forma inmediata. A veces deja un vacío, un silencio, una sensación de pérdida que no puede explicarse con palabras. Y eso era exactamente lo que él sentía. Alejandra, por su parte, tampoco era la misma. Alejandra Silva se movía por la casa con cautela, como si cada paso pudiera provocar una nueva fractura. Ya no había justificaciones, ni intentos de ocultar la verdad. Solo quedaba la consecuencia inevitable de sus decisiones. 2 personas bajo el mismo techo, 2 realidades completamente distintas, 2 silencios que ya no podían reconciliarse. Durante los días siguientes, la distancia entre ellos se volvió definitiva. No hubo grandes discusiones ni escenas dramáticas. Lo que existía entre ellos era algo mucho más complejo, una desconexión emocional absoluta, como si, de un momento a otro, hubieran dejado de reconocerse. Kere comenzó a recordar, no los momentos felices, sino las señales que había decidido ignorar, las miradas evitadas, las sonrisas ausentes, los silencios prolongados. Todo estaba ahí, siempre lo había estado, pero él eligió no verlo. Y esa realización fue, quizás, lo más doloroso de todo. No solo había sido traicionado, había participado, de alguna manera, en la construcción de su propia decepción. Una tarde, finalmente, tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue emocional. Fue inevitable. Esto ha terminado, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Alejandra lo miró en silencio. No intentó detenerlo. No pidió otra oportunidad, porque ambos sabían que ya no había nada que salvar. El amor, tal como lo habían conocido, ya no existía. Y sin amor, no hay reconstrucción posible. La separación no fue un evento, fue un proceso.
lento, doloroso, irreversible. Kere abandonó la casa días después, sin escándalos, sin declaraciones públicas. Fiel a su naturaleza reservada, decidió enfrentar el dolor en privado. Para el mundo exterior todo seguía siendo un misterio. Pero en su interior, la historia estaba completamente clara. Había vuelto a creer, y había vuelto a perder. Sin embargo, esta vez había algo diferente. No era solo tristeza lo que lo acompañaba. Era una especie de agotamiento emocional, como si todas las versiones de sí mismo que alguna vez creyeron en el amor se hubieran quedado sin fuerza. En los meses que siguieron, Gear se alejó aún más de la vida pública. Redujo sus apariciones, limitó sus compromisos y se refugió nuevamente en la introspección. Pero esta vez, no era una búsqueda espiritual lo que lo guiaba. Era una necesidad de reconstrucción, porque lo que se había roto no era solo una relación, era su capacidad de confiar. Al mismo tiempo, la figura del joven vecino permanecía como una sombra persistente en su memoria. No por quién era, sino por lo que representaba. La cercanía, la invasión, la evidencia de que la traición no siempre viene de lugares lejanos, sino de los espacios más íntimos. Esa idea lo acompañaría durante mucho tiempo, quizás para siempre. En cuanto a Alejandra, su destino también cambió de manera radical. Lo que comenzó como una conexión inesperada, terminó desatando una cadena de consecuencias que ni siquiera ella había previsto. La libertad que buscaba se transformó en una carga emocional difícil de sostener, porque algunas decisiones, aunque parezcan liberadoras en el momento, dejan cicatrices que no desaparecen. El tiempo avanzó, como siempre lo hace, pero no todas las heridas sanan con el paso de los días. Algunas se transforman, se vuelven parte de uno mismo, se convierten en recordatorios permanentes de lo que fue y de lo que no pudo ser. Para Richard Gere, esta historia no fue solo el final de un matrimonio, fue el cierre de una etapa mucho más profunda, la etapa en la que aún creía que el amor podía ser definitivo. Hoy, su vida continúa. Sigue siendo un hombre admirado, respetado, incluso envidiado por muchos, pero aquellos que lo conocen de verdad saben que algo en él ha cambiado de manera irreversible. Ya no busca, ya no espera, ya no idealiza, porque ha aprendido, de la manera más dolorosa posible, que incluso las historias que parecen destinadas a durar pueden terminar en silencio. Y así, sin grandes palabras, sin despedidas dramáticas, sin finales espectaculares, concluye una historia que alguna vez prometió ser eterna. Una historia que comenzó con esperanza, que se sostuvo con ilusión y que terminó con la pérdida de la última fe en el amor.